Saludándolos y hoy feliz de compartir el texto que muchos dicen que si se llegara a extraviar la Sagrada Escritura y solo quedara este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, si solo quedara el texto de el Hijo Pródigo, o mejor, como vamos a ver, del Padre Misericordioso, no habría ningún problema, porque es que este texto nos muestra al Dios que tenemos, que todavía usted y yo no conocemos, si me escuchó, al Dios verdadero. El verdadero rostro de Dios nos lo muestra Jesús en esta parábola, en esta realidad. Ese Dios que ojalá no nos vamos de esta vida sin conocerlo. Ese Dios que es lo más importante en nuestra vida, ese Dios cercano, ese Dios Padre, ese Dios que se conmueve, ese Dios que corre, ese Dios que nos ve, ese Dios que espera, ese Dios que nos deja libres. ¿Quieres hacer tal cosa? Adelante. Se me parte el corazón, pero respeto tu libertad. Ese es el Dios que Jesús vino a mostrarnos, y sobre todo el Dios que es, primero que todo, Padre, que es Padre. Sí, me escuchaste bien. Puede que tu padre terreno no lo hayas tenido, que seas huérfano, que el padre que tengas aquí en estos momentos te maltrate, que sea un padre del que nunca recibiste una caricia, un abrazo, un te quiero. Pero este es muy distinto. No tienes por qué compararlo porque nada se parece. Es totalmente distinto. Es cercano y, repito, se conmueve cuando nosotros tomamos malas decisiones. Y hoy vamos a revisando este texto, fuera de que nos va revelando ese rostro que te estoy diciendo, a ver varias razones por las que debemos ponernos en camino a la casa del Padre. Recuerden que eso es cuaresma, eso es conversión. Regresa, hijo mío, hijo mío. Sí, oyó bien, hijo. Somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. A todos los que lo recibieron a Jesús, a su Hijo, nos dice el Evangelio según San Juan, les dio la probabilidad de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que reciben a Jesús en el corazón, les da la probabilidad de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos, el problema es que vivimos como si fuéramos huérfanos. Somos hijos, el problema es que desconocemos el Padre que tenemos, como vamos a ver ahora, aún viviendo en la casa de Él. Sí, mucha Eucaristía, comunidad, lectura de la palabra o algo, pero lejos del corazón del Padre. Y esa es una de las razones por las que hay que volver. Porque hay un hermano. Ojo, es que miren qué interesante. Hay un hermano que se cree muy bueno, pero vive como esclavo, solo cumpliendo normas. El verdadero esclavo es el hijo mayor, cumpliendo normas en la casa del padre, diciéndole al papá qué tiene que hacer, regañándolo, reclamándole. Cumplo todo, hago mis deberes, pero soy esclavo. A veces muchos religiosos son esclavos de esas normas y de esas conductas, y lo que Dios nos creó fue para ser libres, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces hay que regresar, porque hay un hermano que aún no conoce de la misericordia del Padre, porque hay otro hijo más perdido que el que inicialmente se perdió. En la casa sí, pero repito, sin disfrutar absolutamente nada de lo que es Dios, del corazón de Dios, de ese corazón misericordioso, de ese corazón que se conmueve en sus entrañas, de ese corazón de ese Dios que es Padre y Madre a la vez, y que todavía, repito, lejos, lejos. Vamos a escuchar aquí en ningún momento, y que cuando regresó su hijo dijo, preparen la correa, preparen la silla para torturarlo, todos échenle en cara lo que hizo. No, es que Dios no es así. Es que el Dios que Jesús vino a mostrar, no el que yo digo, no el que, y yo he experimentado este que está aquí es el que he experimentado en medio de mi pecado, mis caídas, mis desaciertos, mis mal usos de la libertad. He experimentado este Dios Padre que me dice, hijo, por ahí no es. Regresa, vuelve,
Vuelve que hay motivos más que suficientes para volver. Y uno más bien prefiere estar enajenado, fuera de sí mismo, creyendo descubrir la felicidad lejos de la casa del Padre, que fue lo que pensó el Hijo inicialmente. ¿Qué fue lo que pensó el Hijo inicialmente? Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 31. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Dijo en la parábola: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Mire, primera característica de Dios Padre: respeta nuestras decisiones y nuestra libertad. No, no te voy a dar nada. No, no tienes derecho. El hijo mayor era el que tenía derecho, este era el menor. Con dolor en el alma respeta cada una de las decisiones que nosotros tenemos. Y dice, tiene 2 hijos. Dios tiene hijos. Usted y yo somos hijos amados de Dios. Vuelvo y te lo repito, porque es que cuando se nos olvida eso, vivimos como mendigos, vivimos como harapientos, destruimos nuestra vida, desperdiciamos nuestros talentos. Cuando no creemos que ese Dios es Padre amoroso, hacemos lo que hizo el de la parábola de los talentos. Lo enterré porque tuve miedo, sé que eres exigente y que tal cosa. Una falsa imagen de Dios. Una falsa imagen de Dios nos lleva a irnos por otros caminos creyendo que ese Dios castigador, riguroso, no nos quiere felices. No, 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 nos quiere felices y por eso nos hizo libres. El libre albedrío, el drama de la libertad del ser humano, que cogemos caminos extraviados. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él, sin duda con dolor en el corazón, repartió la hacienda y le dio su parte. Ya reclamaste tu parte. Ya estás pensando como que ahí en la casa de Papá Dios no vas a ser feliz, que en ese camino espiritual al que te han invitado, que con la oración en tu vida, con la Eucaristía, con la vida en comunidad no vas a ser feliz. No, no, yo mejor me voy. Estos son fanáticos, estos están locos, estos reunirse en un lunes con las parejas, estos hacer vigilias de oración, leer la palabra, estudiar la escritura, compartir. No, 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 yo ahí no voy a ser feliz. Yo mejor me voy. Es esa libertad cuando te han invitado a decidir por Dios o lejos de Dios. Por Dios o lejos de Dios. Tomó todo y se marchó. Y él le repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. ¿Dónde qué? Malgastó. Estás malgastando tu vida en estos momentos. Si no, es que el problema es que no hacemos un alto en medio de no, se fue con todo, de más que dinero y muchas cosas, y empezó a decir, no, esto sí es vida. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Malgastamos la vida cuando nos alejamos de la casa de Dios. Malgastamos nuestra vida cuando nos hacemos oídos sordos a las palabras de amor de Dios Padre. Malgastamos nuestra vida cuando dejamos de escuchar lo que Él nos tiene que decir acerca del propósito con el que nos creó. Malgastamos nuestra vida cuando creemos que es en el placer, en el tener, en el poder donde va a estar nuestra felicidad. Malgastamos nuestra vida cuando dejamos de vivir como hijos de Dios Padre, como hijos amados de Dios Padre, cuando truncamos la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Cuál? A vivir como hijos de Dios. Y se fue a un país y malgastó todo. Cuando hubo gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Claro, es que nada de lo que supuestamente propone el mundo como caminos de felicidad va a llenar el corazón. Entonces, fuera de eso, cuando hubo gastando todo, fuera de eso, vino en ese país hambre extrema, empezó a pasar miles y miles de dificultades. ¿Te suena esta parábola? ¿Te suena el camino que has tomado o nos suena el camino que tomó este hijo? ¿Será que estamos en estos momentos en eso, en dificultad? Sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Es que como no entendemos
que el único pan necesario en nuestra vida es Jesús, que lo único que necesitamos es estar en la casa del Padre donde lo tenemos todo, siempre que nos alejamos de lo que Dios nos propone, de las invitaciones que Dios, empezamos a pasar necesidad, porque es que descubrimos que aparte de que a este se le gastó todo, que nada sacia nuestro corazón, ningún alimento, ningún pan, ninguna bebida, ningún exceso, ninguna predial lleno de propiedades, ninguna cuenta bancaria rebosante, ninguna cosa llena nuestro corazón y empezamos a sentir ese enorme vacío y esa necesidad que empezó a sentir fue de hambre. De hambre se le acabó todo, se gastó todo. Es que si no es al lado de en la casa de Dios Padre, si no es escuchando su palabra y poniéndola por obra, guardándola en el corazón, empezamos a desperdiciar o a enterrar, como veíamos ahora, el talento, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Nuestra vida se apaga, nuestra vida se apaga, porque es que para uno encontrar el sentido de la vida, tiene que escuchar, lo hemos dicho muchas veces, al que lo creó. A ver, ¿para qué es esta vida? Y no es para derrochar, no es para irse lejos, no es para experimentar muchas cosas. Lo único que tendríamos que experimentar de verdad es el amor infinito de Dios Padre, el amor eterno, fiel, incondicional, misericordioso de Dios Padre, que es lo único que va a saciar todas nuestras necesidades, incluso las primarias, alimento y vestido. ¿Me escuchaste bien? Incluso las primarias, alimento y vestido, que crees que son las fundamentales. No, déjense, cambiaría yo hoy un poco ese texto. Déjense amar por mí, déjense que no duele, y lo demás son añadiduras. El resto es secundario, todo lo otro es relativo y pasajero. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Hombre, motivo para regresar a la casa del Padre, aquí lo vemos. ¿Estamos qué? Malgastando, estamos desperdiciando, estamos pasando necesidades y desempeñando quizás oficios, no todo trabajo, porque todo trabajo es digno. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. El trabajo dignifica al hombre, pero se fue a apacentar puercos, que para un judío era ser impuro, era un trabajo tremendo, era un trabajo horrible. Pero yo lo quiero enfocar por el sentido de una vida sucia, de una vida enlodada, de una vida empantanada. Muchos no conocerán los chiqueros donde están los marranos. Diario tienen que bolear manguera, echar mucha manguera para limpiar toda esa porquería. Motivo para regresar. Estamos empantanados, estamos embarrados viviendo lejos de Dios. Y estamos embarrando a los demás, porque es que cuando uno está sucio de pantano, a todo el que soba lo empantana, con su soberbia, con su orgullo, con su prepotencia, con su dureza de corazón, con su sarcasmo, con sus ironías, con su temperamento, con todas esas realidades que van colmando el corazón y llenándolo ante la escasez de amor de Dios en él. Se va llenando de todas estas otras realidades y nos vamos ¿qué? Embarrando, empantanando, usted me entiende, ensuciando nuestra vida y la de los demás. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero ni siquiera eso dice, nadie se las daba, nadie se las daba. Y entonces, entrando en sí mismo, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Miren, no se arrepintió. El hambre lo hizo reflexionar y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras yo aquí me muero de hambre? Pero si hay un aspecto que llama la atención y que lo hemos escuchado muchas veces, y entrando en sí mismo, empezando a tener un sano encuentro consigo mismo, viendo la soledad de su vida, viendo el fracaso de su vida, viendo la lejanía, viendo que se quedó sin amigos, porque cuando tuvo
Imagino que todos ahí, hombre, vos sos un bacán, vos el mejor amigo del mundo, pero cuando perdió todo, se quedó en completa soledad, entrando en sí mismo. Es lo que nos tiene que poner en camino de regreso a la casa del Padre, tener un sano encuentro con nosotros mismos. ¿Desde dónde? Desde el amor de Dios, desde sentirnos amados por Dios, es decir, volver a ese mandamiento olvidado. ¿Cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿O crees que esa vida que estás llevando de adulterio, sumergido en vicios, droga, alcohol, pornografía, es lo que te hace feliz? Entrando en sí mismo dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Recordó que había una casa, que había, que hay y que habrá siempre, que la casa es el corazón de Dios Padre, que siempre está abierto las 24 horas del día. Y dijo, allá cuántos jornaleros tienen pan en abundancia, aquí yo me muero de hambre. ¿Estás en esta situación? A veces tienen que pasar situaciones fuertes en la vida para que usted y yo tengamos ese sano encuentro con nosotros mismos. Sano encuentro, no insano, porque el insano encuentro con nosotros mismos nos lleva al suicidio, a terminar de destruir mi vida, o peor, a creer que donde estoy, en el chiquero, con los marranos, con los puercos, estoy muy bien. No, yo aquí paso hasta bueno. Ve cómo del aguamasa que le echan a los marranos. No, no. San Agustín decía, conocerse a sí mismo no es otra cosa que escuchar de Dios lo que Él piensa de uno. Y hay que volver a la casa del Padre a escuchar lo que Él nos tiene que decir a cada uno de nosotros. Porque es que si no escuchamos en ese diálogo, en esa oración con Dios Padre, lo que Él piensa, nos vamos a quedar ahí donde usted está. Usted sabe dónde está y dónde se ha metido. ¿A qué chiquero se ha metido? ¿A qué país lejano se ha ido? ¿Cuán lejano está de la gracia de Dios porque creyó que eso son bobadas? Eucaristía, eso es un invento de los curas. La oración, ¿para qué? Yo hablo con Dios cuando quiera y como quieras, es un parcero mío. La vida en comunidad no, yo no necesito, yo solo me defiendo. Hay que entrar en ese interior, le decía el Papa a un rabino, Abraham Sheikh. Lo más urgente que necesita este mundo es ayudarle a cada persona a entrar dentro de sí mismo, donde está la dispersión, en el corazón donde están las malas decisiones, donde están los traumas y dolores de la vida, donde está ese sufrimiento que no has podido superar, donde está enquistado ese odio quizás hacia ti mismo, hacia tus seres queridos y hacia los demás. Hay que entrar dentro de nosotros mismos, valga la redundancia, para poder recordar y ponernos en camino. ¿A dónde? A dónde está el proyecto, a dónde se nos olvidó, porque es que cuando uno se va de la casa de Dios se le olvida el proyecto de vida que tenía. Se le olvida que Dios había ya pasado por su vida, que había estado, que había visto la espalda, el rostro de Dios, como hablaba Moisés con Dios, como habla un amigo cara a cara con su amigo. Eso se nos va olvidando y estropeamos nuestra vida, la de nuestra familia y la de nuestros seres queridos. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, va a preparar un discurso, pero primero que dijo, recordó, se levantó. Hay que levantarnos del fango, dice el salmista, del fango cenagoso. Sacó mis pies, dice el Señor, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, y muchos verán y creerán por mi testimonio. Hay que ponernos en camino, porque es que hay muchos motivos que nos están esperando en la casa del Padre, pero hay que levantarnos. ¿De dónde? De esa tristeza. Y eso implica esfuerzo. Hay que levantarnos de esa soledad, hay que levantarnos de esos miedos, hay que levantarnos de la orilla de la comodidad, hay que levantarnos de esos complejos y esas culpas, hay que levantarnos de esa prepotencia y de esa soberbia, hay que levantarnos, y eso implica esfuerzo y ponernos en camino. El camino de regreso no es fácil, agotado, sin fuerzas, con hambre, como quizás usted está en estos momentos. Pero tome hoy la decisión. Me levantaré e iré donde mi Padre.
y le diré, miren el discurso, dice el profeta hablando de la conversión, prepárale unas palabras a papá Dios que hace días no te escucha y quiere escucharte. Le prepararé unas palabras, le diré, cuéntale, tenemos un papá que nos escucha. Cada rato en las asesorías escucho, no es que con mi papá no se puede hablar, ahí mismo explota, es un fosforito, no me deja ni siquiera expresarme. Hay un papá maravilloso que quiere escuchar lo que tú le tienes que decir, lo que le tenemos que decir, porque hace tiempo. Y quiere, repito, escucharnos de nuestra propia boca, nuestras palabras. ¿Cuál fue el discurso que le preparó? Escuchen. Me levantaré, iré donde mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Escuchen bien el discurso. Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Quiero resaltar simplemente en este punto que es que otra de las razones para regresar es que no es por merecimiento que Dios nos ama. No es porque seamos buenos, no es porque, como vamos a ver con el hermano mayor, yo cumplo todo desde pequeño, yo siempre he estado a tu lado, yo nunca te he abandonado, yo cumplo todos los preceptos, los 10 mandamientos, voy a misa el primer viernes. No, no es por eso, no es por merecimientos que Dios nos ama, sino porque sí, porque el bueno es Él, porque es un Dios Padre, porque tiene, como dice el profeta Sofonías, su alegría en nosotros. Por eso es que nos ama. Pero entonces ya no merezco, no es que quiero resaltar eso, no es por merecimientos. Si fuera por merecimientos, ¿dónde estábamos usted y yo? Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia la casa de su padre. Miren, uno de los grandes problemas que tenemos, y por eso quiero resaltar hoy ese versículo que está en una de las cartas de San Juan, aunque tu conciencia te condene, tienes que saber que hay alguien más grande que tu conciencia que ya te perdonó. Ya te perdonó. No hagamos vana la muerte de Jesucristo en la cruz, comprados no con oro ni con plata, sino con el precio precioso de su sangre. Uno de los problemas, te decía, es este: no merezco. Y si alguien te dice cada rato no merezco, además del acusador de los hermanos, el Satán, usted no va a poder, es que usted qué va a alegar, es que delante de Dios no tenemos nada que alegar, todo es don y todo es gratuidad. Ese es el motivo para regresar, otro de los motivos. Entonces, cuando la conciencia nos diga no, recordemos, Él ya pagó, fue por mí. El canto del siervo de Isaías soportó el castigo que a nosotros nos trae la paz. En sus heridas hemos sido sanados. No te juzgues más, no te condenes más, no importa lo que hayas hecho. Eso sí, no te vayas al otro lado. Yo siempre he estado contigo, no he desobedecido nunca una de tus órdenes. Trabajo día y noche, rezo el rosario todos los días, soy devoto de no sé. No, ojo, nos vamos para el extremo del creerse muy bueno, porque ya te dije al comienzo, uno de los motivos grandes para regresar es que hay un hermano tuyo, que necesita conocer el corazón misericordioso de Dios, que necesita conocer como esa primera sanación del Evangelio según San Marcos. Cuéntale a los otros cómo Dios tuvo misericordia contigo, porque Él la desconoce. Nunca le preguntó al Padre qué pasó con mi hermano y qué es esta bulla. Y si es otro que necesita, es otra de las razones para volver. Hay alguien que necesita que le hablemos de Dios. Está más perdido el hermano mayor que el menor. Y el hermano mayor, ¿qué son? Los 99 que nos creemos usted y yo. Ah, no, se perdió una oveja. Nosotros 99 sí, muy santicos y muy consagrados. No, esa es otra de las razones. Entonces, ojo, no es por merecimiento, no es que, ojo, no le hagamos caso a la voz de la conciencia y menos al acusador de los hermanos, que nos dice que, quédese más bien ahí en el chiquero, quédese sumergido en la droga, en el adulterio, en el alcohol, en todas esas obras de la carne que ya todos nos sabemos, que usted no va a poder salir de ahí nunca, que usted no tiene remedio, que usted está destinado a quedarse ahí para siempre. Y levantándose, partió hacia su padre. Ojo que viene lo principal y los motivos por los cuales nos tenemos que poner urgentemente de regreso, en camino de regreso a la casa del Padre. Porque es que aquí vamos a ver el verdadero rostro de Dios. Ya nos lo mostró, repito, es el texto más hermoso de la Escritura. Y estando él todavía lejos,
le vio su padre. Son 5 o 6 verbos. El primero, estando él todavía lejos, imagino el hijo diciendo todo lo que me falta, y este cansancio, y este pecado que me abruma, y esta hambre, y qué irán a decir, y yo lo que hice, estando él todavía lejos, estando tú que me estás viendo y escuchando todavía lejos, allá sumergido en tu pecado, en tu tristeza, en tu soledad, en la pandemia, en las crisis económicas, en el desempleo, Dios lo vio. Lo vio su Padre. El que te ve es tu papá. Dios ve a lo lejos. Bien visto tengo tu sufrimiento. Sé que estuviste comiendo algarrobas y ni siquiera eso te daban. Sé que te empantanaste. Sé que destruiste tu vida. Sé que se acabó tu hogar. Pero ven que yo te sigo viendo. Yo nunca despego la mirada de ti, porque ningún padre, y especialmente este Dios Padre, quiere que ninguno de sus hijos se pierdan. Tanto amó Dios al mundo, que nos complementa San Juan 13:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda. Ojo, Dios no es ciego. Es que no se da cuenta de mis cosas, es que no ve mis realidades, es que yo llevo pidiendo un empleo hace tantos años, es que yo vengo orando. Toda oración, todo grito que sale de auxilio, que sale de tu corazón, llega al corazón de Dios. Y ve, como dice preciosamente en el libro del Éxodo, vio y recordó la alianza con su pueblo. Es que no tiene mala memoria, sí tiene solo para nuestros pecados. Por eso es que el discursito, he pecado contra el cielo y contra ti, no se lo deja decir, a mí no me interesa eso. Te dice hoy Dios, te dice hoy Dios Padre, no es motivo suficiente para volver. Ya lo vamos a ver. Primero que ve, que se da cuenta, que está pendiente de nosotros y a lo lejos. No es que, ay, no tengo que estar metido en... No, no, ve, ve. Y el ver de Dios es amar. Y el ver de Dios son muchas realidades que aún no nos atrevemos a experimentar, porque seguir creyendo que la felicidad, como te decía, está lejos de la casa de Dios. Estando él todavía a lo lejos, lo vio su padre y conmovido, con entrañas de misericordia, esplagnísamon, se conmueve. Dios se conduele con tu dolor, llora cuando nosotros lloramos, sonríe cuando nosotros sonreímos y nos carga en los momentos de dificultad. Le duele, le dolemos a Dios. ¿Tú crees que qué sintió este papá? Llevémoslo a la vida real, cuando un hijo, y que aún sin derechos, le dice: me voy de la casa, dame la herencia. Un dolor profundo en el corazón. Dios se conmueve contigo. A Dios le duele que desperdiciemos nuestra vida, pero respeta el querernos quedar ahí, o corre a nuestro encuentro, ya vamos a ver, o nos ve a lo lejos y diario sale. Me imagino que diario salía, porque es que para verlo a lo lejos es que diario salía a mirar si ese hijo volvía. Se conmueve con tus cosas, le duele. Bien vista tengo tu aflicción. Dios no es un Dios indiferente, lejano, juez, condenador, castigador. Siquiera regresaste. No, no, no. Escuchemos bien. Conmovido, corrió. Es muy lindo. Es muy lindo, porque supuestamente de edad, la gente de correr en el pueblo judío desdice de esa persona. No era bien visto. Corrió. Corrió. ¿Y por qué corrió? Porque sabe que estás sin fuerzas, que estamos sin fuerzas, que estamos agotados, porque su corazón late a más de 130 por hora de la emoción de ver al hijo que estaba perdido y que ha vuelto. Lo ve, se conmueve y emprende, como diríamos aquí, pies en nuestro país, pies en polvorosa, corre al encuentro de su hijo, corre, tiene prisa de encontrarnos a ti y a mí. Dice: no voy a esperar, no lo voy a dejar llegar. No, esperemos a ver, viene como cansado, esperemos a ver qué dice.
corrió. Dios corre. La carrera de Dios hacia nosotros se llama Jesucristo. Corre a nuestro encuentro, nos busca, es Él el que toma la iniciativa. Él se puso en camino por el hambre, pero a Dios el amor lo mueve a correr a buscar a cada uno de sus hijos donde se hayan metido. Ve, se conmueve en sus entrañas, su corazón, y corre. Dios nunca llega tarde, es más, se adelanta como hizo María adelantar a Jesús su hora. Mujer, todavía no es hora, la boda de Caná, la boda de Caná. Dios corre hacia ti, no se te olvide, porque ve desde lejos y se conmueve y ve la realidad de cada uno de nosotros. Corrió, se echó a su cuello. Algunos habrán visto el cuadro que pintan del hijo pródigo. Se echó a su cuello, lo abrazó. No eres tú el que Él se echa a tu cuello. ¿Y por qué a su cuello? Para besar cada una de las heridas que te has hecho por desperdiciar, gastar la herencia, gastar tu vida y buscar lo que no se te había perdido. Corrió a su cuello y le besó efusivamente. ¿Qué será que no nos dejamos besar por Dios? Le besó ¿qué? Cada una de sus heridas efusivamente. Vivamos este retrato, este cuadro de este rostro de Dios Padre. Me emociona imaginarme a Dios besándome y abrazando cada una de mis heridas y no soltándome. Corrió como ese encuentro que a veces ve uno en los aeropuertos cuando el papá ha ido, o recuerdo cuando viajaba afuera y llegaba y mis hijos salían corriendo y se me echaban al cuello y me besaban efusivamente. Eso es lo que Dios quería hacer. Hasta ahora no dice nada de... A ver, ¿cuál fue el discurso? ¿Dónde estabas, sinvergüenza? ¿En qué te gastaste tu vida? ¿Qué fue lo que hiciste? No. 1, no se nos olvide, vio. 2, se conmovió. 3, corrió. 4, se echó. Y 5, lo besó efusivamente. Lo besó efusivamente porque es que el amor de Dios quiere expresarnos a cada uno de nosotros lo que en verdad es. Un amor de Padre perfecto, de Padre misericordioso, de Padre tierno, porque Dios es tierno, tardo a la cólera y rico en piedad y en misericordia. Esos son los motivos para regresar. Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, siempre le echó el discursito, pero ya el padre lo había perdonado. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco. Y el padre pasó la hoja. Motivo para regresar. Tus pecados y los míos están clavados en la cruz de Cristo, profeta Miqueas, y fueron arrojados al fondo del mar. La nota de cargo que pesaba contra nosotros ha sido arrojada al fondo del mar. Ninguna condenación pesa sobre los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo entenderemos? Ahora lo vimos, no es que la conciencia no me deja, es que los errores del pasado, es que los errores con mis hijos, es que esto que he cometido, es que esto que he hecho. Escuchemos lo que el Padre va a hacer ante el discurso del Hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Y el verbo en griego de comenzaron es que la fiesta va a ser permanente. No las rumbas es que usted se mete y se sale de sí mismo por los excesos de droga y de alcohol y que no sabe ni cuánto duró ni dónde. No, esto es la fiesta permanente en que se transforma la vida cuando uno vuelve al corazón de Dios Padre. No le reclamó, no le dijo nada, dijo que aprisa. Dios tiene afán de que tú y yo, de que nosotros
volvamos, de que nosotros nos dejemos amar, de que nosotros entremos al banquete del reino, de que nosotros recobremos la dignidad y la identidad perdida. ¿Qué es lo que Dios vino a restaurar en su Hijo Jesucristo? Corre a nuestro encuentro en Jesús, carrera amorosa de Dios al encuentro del hombre, Jesucristo, porque tiene prisa. Es muy lindo cuando dice a prisa, uno vive aplazando y dice, pero el Padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido, ese que empezó a confeccionar cuando te fuiste, porque Dios nunca pierde la esperanza de que todos sus hijos nos sentemos en el banquete del reino. No descansa hasta que esté llena la mesa del banquete del reino, que empieza aquí y ahora. La vida eterna que empieza aquí y ahora y es plena en el más allá. Hay un vestido que te está guardando, otra razón para volver. Cubre nuestra desnudez con sus besos y su amor. Nos da un vestido nuevo, una vida nueva, que nos espera en Jesucristo, que no es milagrosa, que no es mágica, que es a medida que caminamos, escuchamos y no nos alejamos de la casa del Padre. Traed el vestido nuevo y vestidle. Ponedle un anillo en sus manos, nos devuelve las posesiones. Recuerde que no recibimos un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Nos devuelve y somos herederos y coherederos con Cristo. El anillo nos devuelve todas las posesiones. Es que todo lo mío es tuyo, le va a decir al otro que no se ha dado cuenta, al que está más perdido. Todo lo mío es tuyo, es que Dios es amor y el amor lo entrega todo y no se guarda nada. Te vas a perder esta fiesta. Nos vamos a transformar nuestra vida de esclavitud en fiesta de libertad. Oh insensatos, para entender lo que dijeron las Escrituras, lo que nos está diciendo esta parábola. Pero el Padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Las sandalias de empezar a vivir, que nos devuelve la dignidad y la libertad. ¿Por qué sandalias? Porque es que los otros zapatos, entre comillas, los tuyos y los míos, nos han llevado a caminos extraviados. Estas son las sandalias del amor de Dios que nos hacen libres y nos llevan por el único camino que conduce a la vida eterna, a la vida plena, a la vida en abundancia, a la vida que es capaz de superar las dificultades del camino, porque mantiene los ojos fijos en Jesús. Estas sandalias nos ayudan a caminar los mismos pasos del Maestro, a convertirnos en discípulos desde una opción de libertad. Le está diciendo, ya eres nuevamente libre, decide. ¿Te quieres volver a ir o te quieres quedar aquí, hijo mío, hijito? Con esa ternura, con esos besos, con esa carrera, con esos abrazos, y uno vuelve y se va. Y uno dice, no, anillos, vestido, a estrenar, ternero, vamos a ver, no, qué pereza. Eso no me llena, no, eso sí llena y sacia nuestra vida. El anillo en su mano y una sandalia en sus pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Ternero cebado es imagen de Jesucristo crucificado. El ternero que empezó a engordar, al igual que cuando empezó a confeccionar tu vestido desde que te fuiste. Voy a preparar la fiesta, porque ningún artista quiere ver estropeada la obra de sus manos, y somos producto y signo del amor de Dios. Traed a prisa el ternero, matémoslo y celebremos fiesta, porque este hijo mío estaba, ojo a las dos palabras, muerto y ha vuelto a la vida, perdido y ha sido encontrado, y comenzaron la fiesta. Motivo para volver otro. Estamos perdidos. Sin Dios estamos perdidos. Sin los ojos fijos en Jesús, nuestros caminos están extraviados, terminan en senderos de muerte y en callejones sin salida. Porque estaba muerto, porque creemos vivir según el mundo y estamos muertos en vida. Lo hemos visto, el problema es si hay vida antes de la muerte. ¿Qué vida estoy viviendo? Este hijo mío estaba muerto y ahora tiene la oportunidad de comenzar nuevo. Estaba perdido. ¿En qué estás perdido? Me perdí, me extravié y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta, una fiesta que es eterna y permanente, y permanente.
su hijo mayor, veamos para ir terminando, porque es que no nos enfoquemos solo en el menor, es que el mayor, si alguien necesita levantarse y regresar al corazón de Dios, es el mayor. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Es que la fiesta que nos espera es con todos los fierros, papayera 24 horas al día, cantos de amor todos los días, con todos los fierros, con todo, con asao, con todo. Recuerdo cuando le contaba a mi hijo pequeño esta historia y se la grabó y decía, papi, entonces Dios nos espera con un asadito y con la salsita que tú haces y va a haber esto y lo otro, de todo y mucho más. Hay que creerle. Hay que salir de la religiosidad. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es eso? ¿Y qué es esa bulla? Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó. Ahí estoy preparando una reflexión sobre la envidia. En estos días la voy a subir. Él se irritó, no, le dio envidia. Porque es que él tan juiciosito, tan de misita cada 8 días, tan de novena, de rosario, de devociones, nunca ha matado una hormiga ni un mosquito y le hacen fiesta a este calavera. A este hermano tuyo, le dijo el criado, lo desconoció, nunca preguntó, nunca dice aquí. Y el hermano mayor preocupado preguntaba por el padre. No, se fue inmediatamente, seguro diría, me toca a mí más, me va a quedar con todo. Él se irritó y no quería entrar. Este no sabía lo que es ser hermano, padre e hijo. Este sí estaba más perdido que todos. Salió su padre nuevamente. ¿Recuerdan en el versículo 20? Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió. Dios vuelve y toma la iniciativa contigo, que somos el hermano mayor y el menor. Salió su padre y le suplicaba. Pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Siempre cumplo el primer viernes, hago los 1000 Jesuses, no, eso no dice aquí, pero usted me entiende, a salir de ese fariseísmo, de ese cumplimiento. Pero nunca me has dado ni siquiera un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, no dices hermano, por eso es que tenemos que volver a que éste sepa lo que es tener un hermano y un papá, a que le mostremos con nuestros testimonios y le contemos. Ese hermano tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, y con esto vamos terminando, y nos dice, hijo, vuelve y le dice, no lo desconoce, nunca nos desconoce como hijos. A eso fue lo que nos llamó, esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque el hermano tuyo estaba muerto, vuelve y nos reitera lo de ahora, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cómo necesita este hermano mayor saber qué es lo que es ser hermano, qué es lo que es tener un padre, de qué se trata vivir en la casa del Padre, en la casa del Padre? Pero su corazón está lejos de mí. Este hermano mayor, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Jesús a toda hora en los labios, pero lejos del corazón. Hoy Papá Dios toma la iniciativa, nos busca, nos llama, nos besa, corre a nuestro encuentro y nos muestra que hay más motivos, más que suficientes, para no perdernos esta fiesta. Así se va a titular la reflexión, motivos para regresar a la casa del Padre. Ahí nos está esperando. Ahí está tu vestido, tus sandalias, tus anillos, el ternero cebado y Dios con los tenis puestos, listo a salir en carrera a nuestro encuentro, a besar esa angustia, esa tristeza y cada una de esas heridas, a enjugar nuestras lágrimas y a convencer incluso al otro, a la familia dividida por los dos hermanos, cada uno por su lado, porque nuestro Dios es comunión y familia, y salió y le rogaba que entrara. Convenía y conviene hoy que te pongas y nos pongamos en camino, porque nos espera la fiesta de la misericordia del Padre. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias, Señor, porque aquí descubrimos el verdadero rostro de Dios Padre. Aquí nos damos cuenta de que no importa cuán enlodados estemos,
Esa vida puede quedar atrás y hay un vestido nuevo que nos dice comienza de nuevo. Hay un anillo que nos dice te devuelvo todo lo que has perdido, restauro tu vida. Y hay unas sandalias que nos dicen puedes vivir y debes vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No queremos perdernos por ningún motivo esta fiesta, Señor. Queremos volver al corazón del cual nos fuimos un día creyendo encontrar la felicidad en las cosas del mundo. Tú nos conoces y sabes en qué estamos gastando nuestra vida, o mejor, desperdiciando nuestra vida. Míranos hoy como miraste a aquel hijo tuyo a lo lejos. Corre en este instante a nuestro encuentro. Con tus entrañas conmovidas, lánzate al cuello de cada uno de nosotros y besa cada una de nuestras equivocaciones, desaciertos y heridas. Y ayúdanos a experimentar esa fiesta que ya ha comenzado desde que nos viste a lo lejos, a prisa, corriendo, conviene, no nos echas nada en cara. Estamos sentados en una montaña de amor y no nos hemos dado cuenta, Señor. Permítenos descubrir Jesús, el verdadero rostro de Dios Padre, para que se transforme nuestra vida y empecemos a vivir como en verdad lo somos, hijos amados de Dios. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.